serie de sermones combatiendo el pecado y estamos hoy en el sermón número 3, donde tuvimos la lectura de la palabra, que no la vamos a leer ahora al principio como hacemos siempre, sino que la vamos a ir leyendo a través que el mensaje vaya avanzando. Hoy desempolvaremos la Biblia, hoy estaremos todo el tiempo sobre la Biblia y hemos titulado el mensaje de hoy, el sermón de hoy, combatiendo la esclavitud del pecado. En Romanos 6, versículos del 15 al 23. Y oramos al Señor. Señor, te pedimos que nos uses en gran manera para compartir tu palabra, que no tengas en cuenta mi intervención humana, que seas tu Santo Espíritu hablando a través de mí, para que este siervo y toda la congregación y todos los que nos ven a través del internet podamos salir edificados con tu palabra y con tus enseñanzas. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Comenzamos la serie de mensajes combatiendo el pecado por los daños tan desastrosos, hablando un poco vulgar, que tiene el pecado sobre la humanidad. Lo vimos allí desde el principio, desde que Adán y Eva desobedecieron. Vemos cuál fue la consecuencia del pecado. El pecado, lamentablemente, vengo diciéndole a través de muchos mensajes, que lamentablemente está haciendo mucho daño porque sale de dentro de la iglesia hacia afuera. Hoy no todos los que están sentados en una iglesia son cristianos. Hoy no todos los que están sentados en una iglesia viven en santidad o están buscando la santidad que el Señor demanda de todos sus hijos. El Señor nos dijo: sed santos porque yo soy santo. Y ese es el patrón, y esa es la vista, esa es la meta que nosotros los cristianos debemos de proponerlo. Estas dos iglesias maravillosas que están hoy aquí, la iglesia de Jerusalén, la de nosotros, y todos los cristianos en el mundo, seamos santos y alejados del pecado. Y vamos a estar viendo hoy aquí la esclavitud que hace el pecado. Por eso vamos a combatir la esclavitud del pecado en toda esta porción de las Escrituras. ¿Y por qué? Porque el pecado a veces pensamos que nos produce satisfacción, pero lo que trae a nuestra vida es destrucción. Todo el pecado, todo pecado, no hay pecado pequeño ni hay pecado grande. Todo pecado desobedece a Dios. Todo pecado nos corta las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Y cuando las cosas del mundo nos satisfacen y nos sentimos agradables al hacer las cosas del mundo, estamos trayendo insatisfacción a nuestra vida. Estamos desobedeciendo a nuestro Dios, y más que satisfacción, trae destrucción para toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el pecado controla nuestros pensamientos. Y yo le vengo diciendo desde el primer mensaje que prediqué esta iglesia en el año 2019, que como único Satanás entra a nuestra vida es por la mente. Cuando Él controla nuestra mente, Él sabe que tiene todo nuestro cuerpo, toda nuestra vida, nuestras acciones, nuestros pensamientos, todo lo que hagamos y digamos va a estar controlado por Él. Porque la única manera que entra el pecado en nuestra vida no es por los pies, no es por las manos, no es por el cuerpo. Entra por nuestra mente. Y como Satanás sabe el poder de la mente, ahí es donde va a trabajar constantemente sobre cristianos que quieren vivir en santidad. Por lo tanto, miren cómo como dijo Pablo cuando le escribe a Tito, que el pecado corrompe a todo aquel cristiano. Dice la palabra del Señor en Tito capítulo 1 versículo 15: todas las cosas son puras para los puros. Para todos los que estamos sentados aquí, usted y yo somos puros. Todas las cosas no son puras. Pero miren qué triste dice después: mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. El mayor esfuerzo que está haciendo Satanás, es por eso que leemos en la Biblia que anda por ahí rugiendo ella buscando a quien puede devorar, es tratar de que un cristiano que supuestamente vive en santidad esté pecando. Hoy lo veíamos en la escuela dominical y hablábamos de eso. Miramos a veces a muchos que decimos hermanos o hermanas y nos decepcionamos
porque están llevando una vida que no es correcta. Están cometiendo pecados. Y es por eso que nosotros, usted y yo, vamos a combatir la esclavitud del pecado. Cuando somos libres del pecado, nuestra vida es totalmente diferente. Es como que cuando vamos a tomar una decisión y vamos a tomar esa decisión y estamos muy frustrados, estamos muy cargados, estamos muy preocupados, no tome una decisión en ese momento, porque puede tomar la decisión incorrecta. Cuando usted tenga que tomar una decisión importante en su vida, deténgase, refresquese, pídele a Dios que le dé claridad y tome una decisión con su mente despejada, porque si no va a cometer un error, porque nada que se haga atormentado viene de parte de Dios. Dios es un Dios de paz, es un Dios de calma. Dios es un Dios que cuando nos orienta por un camino que no es el que nos va a conducir al pecado. Por eso usted y yo vamos a ser buenos combatiendo la esclavitud del pecado. Y vamos a ver este mensaje de hoy a través de 5 puntos. Y no es que sea muy largo el mensaje, como les decía ahorita, vamos a estar sobre la Biblia. Hoy no quiero salirme de la Biblia. Vamos a ver a través de 5 puntos este mensaje, combatiendo el sometimiento al pecado, combatiendo la desobediencia del pecado, combatiendo la iniquidad del pecado, combatiendo el servicio al pecado y combatiendo los resultados del pecado. Y si no entendió, es lo que dijo Pablo: vivimos con la armadura puesta, listos, porque tenemos que estar combatiendo. Tenemos un enemigo muy, pero muy fuerte, muy, pero muy poderoso, más que nosotros. Pero si nosotros nos ponemos en las manos del Señor, dice la Biblia que somos mucho más que vencedores. Por lo tanto, nosotros vamos a comenzar a combatir sabiendo que ya somos triunfadores, sabiendo que somos vencedores. Y ahora sí vamos a los versículos 15 y 16, combatiendo el sometimiento al pecado. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerles, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? ¿Qué está enseñándonos Pablo a través de toda la porción que leímos? No de esta. Pablo nos está enseñando la incompatibilidad que existe entre el pecado y la gracia. Ya toda la primera parte del capítulo él viene desglosando la gracia y el pecado y la diferencia que hay entre ellos. Y ahora nos comienza a dar herramientas para nosotros no convertirnos en esclavos del pecado. Un cristiano puede pecar, ¿sí? Yo soy pastor y peco, todos pecamos. El que diga que no peca es un mentiroso y entonces está siendo pecador en el mismo momento que dice que no está pecando. Lo que no es concebible es que usted peque, se arrepienta, le pida perdón a Dios y continúa haciendo el mismo pecado. Ya eso es otra cosa que no voy a decirle aquí. Ya eso es otra cosa. Todos pecamos. Lo que debemos es de pedirle perdón al Señor por lo que hemos pecado y no cometer más ese pecado. Un hombre que ha pecado no puede vivir más en el pecado si es salvo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? Que nosotros ya no vivimos en la orden de la muerte de Adán por la caída del pecado, sino que ahora vivimos en las victorias y en los triunfos de Cristo que nos ha salvado. Esto es lo que nos está diciendo Pablo aquí. Sepárese de la naturaleza humana, como veremos más adelante, y sujétese a la naturaleza divina. Y esta es la vida que nosotros debemos de vivir bajo una existencia santa, cumpliendo siempre las obediencias del señorío de nuestro Señor. Con otras palabras, vivamos bajo la voluntad de nuestro Dios. Si usted vive bajo la voluntad de Dios, usted va a estar más alejado del pecado, porque su relación va a ser santa. Si usted ahora se une y su amigo, su mejor amigo es un delincuente que roba, que bebe, que es drogadicto, usted va a estar influenciado por la droga, por el alcohol y por el robo.
Pero si usted se reúne con un cristiano santo que vive en santidad, usted va a tener una influencia de alguien que hace lo correcto porque vive una vida santa sujeta a su Dios. Y dice aquí que la idea no es estar bajo la ley. Regresamos al versículo. No es estar bajo la ley, sino que ¿bajo qué? La gracia. Bajo la gracia. La gracia demanda más que la ley. Eso es verdad. La ley dice no robes, no mates, pero la gracia nos dice que si piensas en matar a alguien, ya cometiste pecado. La gracia no nos da licencia para pecar, al contrario, la gracia nos da todo lo que necesitamos para no pecar. Y lo que dice aquí, no ya bajo la ley, porque han sido salvos a través de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿cuál es la idea que Pablo dice aquí? La gracia, mire una pregunta, sale una pregunta aquí. Usted puede decir, bueno, si ya no estamos bajo la ley y estamos bajo la gracia y la gracia cubre todos mis pecados, puedo hacer lo que me plazca. No es así, no puedo hacer lo que me plazca. ¿Por qué? Miren lo que dice Pablo al final del versículo 15. ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera, bajo la gracia, voy a hacer lo que a mí me plazca, porque Dios me ha salvado, me ha concedido gracia para que yo viva haciendo las cosas que le agradan a Él, y no para que yo viva bajo el libertinaje del pecado. Voy a pecar porque Dios bajo la gracia ya me dio salvación. No es así, mi querido hermano. Y es la idea que nos está dando Pablo aquí. Miren, en la traducción original, como dice aquí, dice megenoito, que quiere decir nunca suceda, nunca lo haga, que nunca lo hagas. Es lo que está la idea que nos transmite el idioma original aquí. No es en ninguna manera, sino que no lo hagas nunca, no lo practiques nunca, porque Satanás es muy inteligente y te va a dar lo que a ti te gusta, para que tú reiteres en eso que a ti te gusta. Y Pablo está diciendo, nunca lo hagas, en ninguna manera intente con el pecado. A ver, ¿a quién se le ocurre aquí tomar una pistola, ponerle 6 balas, alarla, rodar aquí, dejarla libre, o 5 balas, dejarla libre, y ponérsela aquí y tirarse? ¿A alguien aquí se le ocurre? Bueno, hay quien lo hace, el juego de la ruleta rusa, pero eso es estar como ido de la cabeza. Nadie se le ocurre eso. Dejar que el pecado entre en tu vida es dejar que entre la sentencia de muerte a tu vida, porque la paga del pecado es muerte. Lo dijo Pablo aquí, lo leímos y lo vamos a volver a leer. La paga del pecado es muerte desagrada a nuestro Dios. Dice Pablo, continúa diciendo Pablo, versículo 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de pecado para justicia? Sometimiento, sometéis, como dice aquí. ¿Qué quiere decir? Es una actitud voluntaria que usted se somete a algo. No es una obligación, nadie la está obligando, sino que usted se somete. Cuando usted por voluntad propia se somete a algo, usted recoge las consecuencias de aquello a lo cual usted se sometió. Y es por eso que Pablo habla aquí, parece un trabalengua, pero no lo es. Tomamos una decisión. Por eso le dije al principio, tome decisiones importantes en su vida cuando su mente está clara y su comunión con Dios es la perfecta. Porque cada decisión y cada acción que usted haga en su vida tiene una consecuencia y tiene que pagar esa consecuencia, ya sea para mal o ya sea que tenga una consecuencia buena, porque usted esté actuando de acuerdo a su Dios, pero trae consecuencias. Y esto es lo que dice Pablo aquí, porque el resultado de la esclavitud que dice Pablo, ¿cuál es? La muerte, tanto física como la muerte ¿qué? Espiritual. Y recuerden que Pablo mismo dijo, no se preocupe tanto por lo que puede matar a la carne, preocúpate mucho por lo que puede matar el alma. Y el pecado sí puede matar el alma. No te hagas esclavo de aquel que te va a llevar a pecado. En otras palabras, Pablo está diciendo, no te sometas por voluntad propia a hacer el pecado. No está en ti. Hoy tú tienes otra naturaleza en el Señor Jesús. Cuando nos convertimos y aceptamos al Señor Jesús
como nuestro Salvador, ahí comienza el Espíritu Santo, no es obra de nosotros, es de Él, a regenerarnos, a santificarnos, a prepararnos cada día más para recibir la glorificación y poder estar con ese cuerpo glorificado con el Señor. Muy pronto va a suceder eso. Y es lo que está diciendo el Señor Jesús, es lo que está diciendo Pablo aquí. Seamos siervos, y una pregunta, siervo de la justicia, esclavo de la justicia. Bueno, pastor, pero espérese, esclavo del pecado y ahora esclavo de la justicia. No es que sea esclavo de la justicia, sino que cuando usted tiene Salvador, ahora es un siervo de la justicia. Y ahora la justicia para usted es un gozo. La vida santa para usted es un gozo y no es una esclavitud, porque usted lo siente, usted la vive, usted la disfruta y sobre todas las cosas nosotros recibimos los beneficios de vivir siendo siervo de la justicia, como está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora, en 1 Juan capítulo 3, versículo 9, tratando sobre la libertad, la esclavitud de la libertad, dice aquí Juan, 1 de Juan, todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué? No practica el pecado. 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Mire, el hombre tiene un Señor, quiera o no quiera, usted tiene un Señor que le sirve de una manera u otra. Usted es un siervo del pecado y su Señor es Satanás, o usted es un siervo de la obediencia y su Señor y le sirve a Dios, pero vas a tener un Señor, vas a servirle a alguien y vas a serle obediente a alguien. No hay un estado que no le sirvo ni a este ni le sirvo al otro. Eso no existe. Dice en Apocalipsis al final, la historia bíblica nos dice, yo a los tibios los voy a vomitar de mi boca. O eres frío o eres caliente. Pero el que está en ninguno de esos dos bandos, pues entonces ya sabe que lo que le toca es vomitar la boca del Señor. El Señor lo va a expulsar. Pero quiera usted o no, usted va a ser siervo de alguien, de uno o de otro. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de nuestra vida la carga del pecado. Dice que hay un joven cristiano muy humilde que viene del campo con un saco de papa al hombro y viene caminando, y hay un incrédulo allí en medio del camino que siempre lo veía, sabía que este joven humilde pero vivía en santidad, lo ve con aquel saco de papa y le para y le hace una pregunta: ¿cómo tú sabes que eres salvo? El joven, muy humilde, siguió caminando, no se miró y dejó caer el saco de papa y le dijo sin mirar: ¿Cómo yo sé que se me cayó el saco de papa? Y el incrédulo dijo: eso es muy fácil, eso es bien fácil, porque no sientes el peso del saco de papa. Y el joven le dijo: por eso yo sé que soy salvo, porque no siento en mi vida el peso del pecado ya, y hoy soy siervo de la justicia y no del peso del pecado aquí en mi vida. Y eso es lo que tiene que hacer usted cada día: ser libre de la esclavitud del pecado, sentir la justicia de la salvación cada segundo allí en su vida. Jesús responde cuando, ahora sí el 8:34 está acá, responde Jesús en el capítulo 8, versículo 34: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Sea siervo de Dios, sirva a Dios, escoja ser usted un siervo de la justicia, combatiendo la desobediencia del pecado. Versículo 17 al 18. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina de la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervo de la justicia. Miren lo primero que dice el apóstol: da gracias ¿a quién? A Dios. ¿Por qué? Porque los lectores del momento, y usted y yo hoy, que somos los lectores actuales, somos creyentes, lo que dice Pablo aquí, y ya no estamos más sujetos, ni ellos a los que Pablo escribió,
envió, ni a usted que está aquí a la esclavitud del pecado. Y miren lo que dice, le vamos a dar gracias a Dios, porque esto no es obra de hombre. Ningún hombre puede resistirse al pecado. Ningún hombre. Estamos bombardeados constantemente. Yo no fui cristiano toda mi vida. Yo vine al cristianismo ya con 30 y algo de años, 36, 37 años. Yo fui parte de este mundo. Yo no nací en una iglesia. Y yo sé lo que es vivir bombardeado del pecado constantemente. Fui parte del pecado constantemente. Pero cuando conocí al Señor, me hice un siervo de justicia y pude comprender la magnitud y la gravedad que hacía el pecado en mi vida. Y ahora llevo una vida justa de corazón, como dice Pablo aquí. Una persona cuyo corazón ha sido cambiado es aquella persona que siente salva y vive y se manifiesta de igual manera, porque el producto de la salvación en nuestro corazón es obediencia, como dice Pablo aquí. Y así como que la gracia de Dios opera únicamente a través del corazón y de la confianza del cristiano en el corazón, que dice Pablo después en el versículo, su justicia opera únicamente en nosotros. ¿Para qué? Para obediencia. Si no es por la justicia del Señor, nosotros no somos obedientes. Si no conociéramos al Señor, nosotros no somos obedientes. ¿Cómo yo sé lo que está bueno o lo que es bueno y lo que es malo? ¿Con qué lo voy a comparar? Bueno, si yo me comparo con Adolfo Hitler, yo puedo decir que yo soy bueno. Si yo me comparo con Fidel Castro, yo puedo decir que soy bueno. Pero si me comparo con Jesús, yo soy bien malo. Y esta es la idea que viene arrastrándose aquí. La justicia que obra en mi corazón resulta en obediencia a Dios. Porque ahora a través de Dios yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Y lo que puedo y no puedo hacer. O lo que le gusta y no le gusta a mi Dios. Únicamente por esa justicia que opera en nuestro corazón y que nos da la obediencia, aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados, continúa diciendo Pablo aquí. ¿Saben lo que es forma? Viene de un griego tupus y quiere decir esa vasija o ese molde que se hacía para que las fundiciones de metal, de hierro y demás se echaran ahí y tuvieran un molde. Eso es lo que está diciendo aquí el Señor Jesús. Tienen que moldearse para que se viertan ustedes la justicia divina, para que sea el molde de la santidad de Cristo, tupus, como estaba diciendo aquí. Como dice, para que sean, que era el versículo, entregados, que tiene un significado de no dejar atrás o no poner tus responsabilidades en manos de otro. ¿De qué manera yo puedo cuidar mi santidad si yo la voy a poner en manos de otra persona? Ni del pastor Enrique que estaba aquí. Yo pongo mi vida en manos del pastor Enrique, porque yo sé que él es un siervo correcto, yo sé que él es un buen pastor, yo sé que él es un hombre de Dios, pero es humano y está siendo tentado por Satanás también. De igual manera, el pastor Enrique no confía su vida en mis manos, porque yo vivo en la carne, porque yo también estoy tentado. Ponemos las manos en nuestro Dios. Este molde, esta forma que está diciendo aquí Pablo, es la que debemos de tomar nosotros para que el Espíritu Santo llegue y sea el que rellene nuestra vida y sea el que nos conforme a Él. Cada día más nos va conformando ¿a qué? A la imagen del mundo, a semejanza de lo que hace este mundo. No, dice la Biblia que imagen y semejanza del bueno, de Dios. A Él es el único. Y vamos al versículo 19, combatiendo la iniquidad del pecado. Dice el versículo 19, hablando como humano. Ya escuche bien, hemos leído esto muchísimas veces, pero ahora miren lo que dice. Y hablo como humano, por vuestra humana debilidad. Repetición otra vez. Que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificar, para santificación, presentad vuestros cuerpos, vuestros miembros, para servir a la justicia. Ahora, ¿cómo comienza Pablo? ¿Cuál es la idea que nos da que entender a Pablo? Humanamente es muy difícil entender los designios divinos.
Humanamente no podemos entender. Es por eso que Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. Él hace una analogía entre amo y esclavo. Él no viene hablando entre amo y esclavo para que nosotros en nuestra humanidad podamos entender. Es una ilustración que está trayendo Pablo aquí y nos está diciendo, según su justicia y su salvación, el hombre interno vive en santidad, pero según su humanidad, su exterior, el hombre externo está expuesto al pecado. Huyan de esta esclavitud, es lo que está diciendo aquí. Huyan de la inmundicia y la iniquidad. ¿Cuál inmundicia y iniquidad? Cuando antes no tenían la salvación y para ti era algo muy normal vivir en el pantano, revolcarte en el pantano. Era muy normal esto y Pablo lo está diciendo. Ahora Pablo dice, así que ahora, continúo leyendo, así ahora, ¿cómo deben de presentarse? Presentarse para santificación, ¿qué? Sus miembros, todo tu cuerpo, todo tu miembro. Si un ojo te da ocasión de caer, sácalo. Si una mano te da ocasión de caer, córtala. No estés mirando los problemas que hay en la viga que está en el otro ojo, sino en la tuya. Mira con claridad, lava tu ojo, lo que está diciendo Pablo aquí. Así que ahora, prepara todos tus miembros, tu mente, tu alma, tu cuerpo, que no es tuyo, es templo del Espíritu de Dios. Él mora en ti, tú no eres dueño ni de tu cuerpo. Cuando te haces dueño de tu humanidad, de tu cuerpo, vas directo al pecado. Pero tú no eres dueño de tu cuerpo. El cuerpo tuyo le pertenece a Dios, es templo de Él y por lo tanto tienes que cuidarlo. Cuidado con maltratar espiritualmente tu cuerpo, porque vas a darle cuentas a Dios de esto. Ahora continúa diciendo Pablo, a esta justicia, cuando vivimos en justicia, mire, el que vive en pecado, ¿qué es lo que hace? Añade más pecado y más mal a su vida. Pero el que vive en justicia, ¿qué? Añade mucha más justicia a su vida. Y esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Añade tanta justicia que ahora el modelo de usted es servir por justicia, como está diciendo Pablo aquí. ¿Y cuál es el resultado final de vivir en esta justicia? La santificación. La santificación completa de su vida. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios en nosotros, cuando nos ha redimido, es que nosotros nos alejemos del pecado, que ya no seamos hombres más pecadores, que no tengamos libertad para pecar, sino la libertad para vivir en justicia, agradándole a Él. Esto es lo que nos está transmitiendo Pablo aquí. Miren, ¿y de qué nos libera la justicia? ¿Para qué somos liberados nosotros de justicia? ¿Recuerdan ustedes cuando en Éxodo capítulo 7, o Éxodo, cuando Dios mandó a liberar el pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, de la esclavitud de Egipto? Hay algo, el Señor nos dijo, yo los voy a liberar a ustedes de esa injusticia, porque ustedes, pobrecitos, había un objetivo cuando Dios los liberó de esa justicia. Había un objetivo, lo dice bien claro, capítulo 7, versículo 16. Dios dice, deja ir a mi pueblo, ahí en rojo está, ¿para qué? Para que me sirva en el desierto. Dios le ha liberado del pecado para que usted sea un siervo de su justicia y le sirva en el desierto de este mundo. Este mundo, el mundo que no tiene a Dios, vive en un gran desierto. Y al igual que el pueblo de Egipto, Dios le libera a usted del pecado para que usted le sirva a Él en medio de este mundo. Miren, tenemos guerras internas. Tenemos un Dios que nos libera de esas guerras internas. Pero esas guerras internas son muy malas. Había un indio americano, hacía mucho tiempo, que fue a un vecino blanco de al lado y le pidió unas hojas de tabaco para hacer unos cigarrillos. Y este americano fue gentil con aquel indio y le dio aquellas hojas de tabaco. Llega aquel indio a su casa y comienza a torcer aquellas hojas, pero se da cuenta que en medio de aquellas hojas había $1. $1 en aquel tiempo era mucho dinero. Y dice aquel indio, oiga, qué bien, tengo dinero,
soy dueño de dinero, ahora tengo tabaco y tengo dinero. Pero dice que al día siguiente, de manera voluntaria, aquel indio fue donde estaba el Señor y le dijo: tome usted, Señor, aquí está el dólar. Y el señor americano lo miró y le dijo: pero ¿por qué haces esto? Tú no tenías que darle cuenta a nadie. Nadie sabía que ahí adentro había un dólar. Y entonces aquel indio le dijo, se tocó aquí en el pecho, se dio en el pecho y dijo: es que dentro de mí viven dos hombres. Vive un hombre malo y vive un hombre bueno. El hombre bueno me decía: eso no es tuyo, ve y devuelve. Pero el hombre malo me decía: ya es tuyo, te lo dieron junto con el tabaco. Y el hombre bueno me decía: no hagas caso, tienes que devolverlo. Y el hombre malo decía: ve, es tuyo, y compra más cosas. Y así dice aquel indio que aquella guerra entre los dos hombres que tenía adentro era tanta que dijo: me voy a dormir. Pero no pudo dormir en toda la noche y se despertó al otro día y fue y le devolvió el dinero. Y le dijo el indio: yo no pude dormir toda la noche porque tuvo una guerra dentro de mí entre aquellos dos hombres, el hombre bueno y el hombre malo. Y cuando yo te di el dólar, yo sentí paz. Yo quedé libre. Y ahora sí me siento bien. Usted tiene dentro de usted un hombre bueno y un hombre malo. No deje que el hombre malo predomine sobre el hombre bueno y libérase de esa esclavitud. ¿Cuál es la moraleja que nos deja esto? Que debemos de liberarnos de todas nuestras luchas internas y servir a la justicia. Servir a la justicia de Dios. Para eso Dios nos libera. Punto número 4, combatiendo el servicio al pecado. Versículos 20 y 22. Porque cuando eras esclavo del pecado eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Qué dice Pablo aquí? Que las personas que han sido salvas se caracterizan ¿por qué? Por ya no ser, por no sé qué, esclavos del pecado, sino libres acerca de la justicia, como dice el versículo aquí. Es decir, no hay conexión alguna entre la justicia divina, entre el bien y el mal. El mal no puede hacer justicia, ni puede exigir nada a aquel que vive en santidad. ¿Por qué? Pablo sigue diciendo: porque ante los ojos de Dios, dice, no existe ningún fruto. Dice Pablo, no hay fruto, sino beneficios que pueden derivar de aquellas cosas. Cuando haces lo malo, hay fruto que se derivan de las cosas malas que antes tú hacías o de las cosas malas que todavía estás haciendo. Puede haber fruto. No lo hay, no se deriva fruto de aquellas cosas. Aparte de, como dice Pablo, las cosas de las cuales ahora, después de la salvación, no te avergüenza. ¿Quién de ustedes se avergüenza hoy cuando hace algo correcto? Antes usted hacía algo malo y no se avergonzaba. En nuestros países latinos el hombre es muy machista. El hombre pecador es muy machista, quiere tener 2 o 3 mujeres. Y cuando tiene 2 o 3 mujeres que se reúne con sus amigos, dice: yo sí soy el varón, el macho, el hombre. Tengo 2 o 3 mujeres. Y no se avergonzaba. Eso era motivo de orgullo. Pero ahora, cuando usted vive en santidad y es un servidor de la justicia de Dios, esas cosas malas le dan vergüenza, porque sabe que es mal hecho y que ofende a Dios. Ya hoy, lo que usted haga que ofenda a Dios, le da vergüenza. Si usted hace algo malo y no le da vergüenza, revise su relación con Dios. Algo no está bien dentro de usted. Usted necesita orar y decirle a Dios que revise su condición espiritual, porque el pecado produce vergüenza en nosotros, porque el fin de ella es que muerte, las cosas malas, dice Pablo. ¿Y cuál es la peor de las muertes? La muerte espiritual. Repito, no te preocupes por lo que mata tu cuerpo, sino por lo que mata tu alma. Y el pecado es lo único que puede matar a tu alma. No sientas vergüenza.
han sido libertados del pecado, continúo leyendo, y hechos siervos de Dios. ¿Cuál es el beneficio de este fruto? La santificación. ¿Y el fin de esta santificación? La vida eterna. Pablo lo explica muy claro. Todo es ganancia cuando vivo este fruto. Y ahora dice el versículo 22 que con la salvación no solamente nos hace libres del castigo de nuestro Dios y del pecado, sino también que nos libra ¿de qué? De la tiranía del pecado. Libertados del pecado, dice allí el versículo 2. Repito, no significa que el creyente no peque, no es lo que está diciendo Pablo aquí, sino que ya no se sensibiliza, no hace pecado, es lo que está haciendo aquí. Por lo tanto, servir en la justicia de Dios nos hace libre del pecado. Por eso combatimos el pecado todos los días, usted y yo. Combatimos sobre todas las cosas los resultados del pecado. Último punto, versículo 23, versículo muy conocido, muchos se lo saben de memoria, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dos cosas quiero ver muy rápido aquí, dos cosas nos enseñan aquí, no son dos cosas, dos grandes realidades. La primera, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Lo que se gana cuando pecamos es la muerte. Esa es la compensación justa que nosotros nos merecemos por ser pecadores. ¿Por qué? Si usted se caracteriza por tener una vida de pecado, que dice aquí, va a tener una vida separada de Dios. Eso es muerte. ¿Sabe cuál es la mayor recompensa del cristiano en el cielo? No es que no vamos a tener más dolor, no es que no vamos a llorar más, no es que la casa es una casa hecha por las manos de Dios, que la ciudad es de oro, no es que allí va a haber más preocupación y más estrés. No. Si usted está yendo al cielo por esas cosas, usted tiene una visión equivocada de por qué usted va a ir al cielo. La mayor satisfacción que tenemos nosotros con los cristianos, con la vida eterna, es que vamos a poder disfrutar de toda una eternidad de la gloria de Dios. Vamos a ver, como dice esa alabanza a nuestro Dios cara a cara. Marco Vidal decía, no me importa las coronas, no me importa nada, quiero que haya silencio, quiero mirarte allí mucho tiempo. ¿Cómo? Cara a cara. Tú y yo solitos, Señor, cara a cara. Ese es el mayor premio que usted y yo vamos a tener. Si vivimos combatiendo el pecado, disfrutaremos de la gloria, de la presencia de Dios por toda una eternidad allí en el cielo. Lo demás se deriva de esta gran bendición, de la gloria del Señor. ¿Y cuál es la segunda? ¿Cuál es la segunda realidad que se deriva aquí? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué cosa es dádiva? Algo gratuito. Algo gratuito. La salvación es gratuita. Dios nos la ha dado gratuita. Qué infiel es usted. Qué, no sé qué palabra buscar aquí. Qué ingrato es usted si ha recibido algo tan grande como la salvación y la está manchando con el pecado. Viva una vida blanca, viva una vida santa, que para eso Dios le dio salvación a usted. Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es por don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No crea que usted puede hacer muchas cosas para tener salvación. No crea que usted solo puede ser un guerrero que combata contra el pecado. Se necesita a Dios. Él nos dio la salvación y Él nos equipa para que nosotros nos enfrentemos a una vida de pecado, a un mundo que constantemente nos está tentando en el pecado. ¿Por qué? Porque si una persona peca, va a recibir la justicia que se merece. ¿Cuál? La muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si una persona vive una vida santa, vive una vida de justicia y de servicio a Dios, va a recibir como galardón algo que no se merece.
la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mayor dádiva, no existe mayor dádiva que saber que el Señor Jesús murió allí por nosotros.